Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Pavel Pino y estamos en un nuevo programa con una entrevista apasionante en esta ocasión. Esto es Ecuador, Turismo y Misterio, de seguro. Muchos de ustedes han escuchado hablar sobre mamuts, mastodontes e incluso dinosaurios hallados en nuestro país, pero lo más interesante es que ahora es posible conocerlos, es posible estudiarlos y acercarnos a esta rama de la ciencia que es la paleontología por medio de Román, que nos acompaña apasionante tema y por supuesto cómo podemos vincularlo al turismo. Así que bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y en especial a ti, José Luis, muchísimas gracias por permitirnos este espacio y que la gente conozca un poco más, ¿no? De cómo vincular, llamémoslo al paleoturismo, a sus actividades y cómo disfrutarlo también. Así que bienvenido, buenas noches y un gusto tenerte en el programa. Muy buenas noches, Pavel, y muchísimas gracias por la invitación. Siempre me da mucho gusto poder compartir eh, lo más que se pueda de esta apasionante ciencia, la paleontología, que pues aquí en Ecuador tenemos mucho por descubrir todavía, mucho por hablar, mucho por proteger, mucho por estudiar. Y bueno, aquí estamos para poder conversar un ratito de lo más que se pueda sobre este lindo tema. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dialogar un poco sobre qué es obviamente la paleontología. Quienes estén interesados en la paleontología, cómo estudiarla en el país, pero sobre todo qué lugares uno puede acceder en Ecuador para conocer un poco más. Hay lugares bastante conocidos como el mismísimo Puyango, eh, que es de atractivo turístico bastante interesante en este tema. Pero antes de entrar en eso, ¿por qué no tocamos el tema principal y nos haces conocer un poquito de qué es la paleontología y qué aborda de manera general? Ok, bueno, voy a compartir ahorita la pantalla ¿Claro? y justamente tengo aquí unas pequeñas diapositivas que me ayudan a ilustrar. Las están viendo, ¿verdad? Así es, perfecto. Ya. Bueno, la paleontología es una disciplina científica, es una ciencia que se encarga del estudio de los fósiles, que son los restos de los organismos que se han conservado en las rocas. Son los restos de los organismos o sus huellas, es decir, las huellas de su actividad. Dentro de todo esto entran, por ejemplo, las huellas de dinosaurios, las huellas de mamut, entran los coprolitos, que son las fecas fosilizadas. La paleontología se sirve de todos los conocimientos de las geociencias, a la geología, la estratigrafía y de las ciencias biológicas, todo lo que tiene que ver con anatomía, anatomía comparada, zoología, botánica, microbiología. Y al sumar estos dos grandes conocimientos, estas dos grandes ciencias, podemos tener en la mitad a la paleontología, que, como digo, se puede llegar a estudiar, se puede especializar uno en paleontología desde ambos lados, desde la geología o desde las ciencias biológicas. Eso de forma general, porque han habido muchos casos de antropólogos que terminan dentro de la paleontología, de arqueólogos, de arquitectos. Bueno, es ya una cosa bastante más abierta, pero siempre uno tiene que llegar a ese, a topar la geología y las ciencias biológicas. Entonces, una cosa también importante y dentro del campo de la geología es el hecho de conocer lo mejor posible la dinámica de la corteza del planeta Tierra. Saber que el planeta es algo así como un ser vivo, ha tenido su vida propia y que a lo largo de los millones de años, a lo largo de millones de años desde su formación misma, el planeta no, se ha estado modificando. ¿Sí? A lo largo de diferentes millones de años, los continentes no han tenido la posición que tienen hoy, se han estado modificando, muchas veces estuvieron juntos, luego se volvieron a separar, han aparecido mares entre ellos y vuelven a desaparecer. Y ese proceso no deja
de suceder jamás. Siempre ha estado pasando a una velocidad muy lenta que nosotros a lo largo de nuestra vida difícilmente la podemos detectar, prácticamente no se la puede detectar, pero que con los estudios geológicos se la conoce ya bastante bien. Y como todo esto es parte de un proceso científico, se sabe incluso qué es lo que va a pasar dentro de 50 millones de años, dentro de 100 millones de años, con las placas continentales y las placas que están por debajo de los mares. También es importante conocerle un poquito al Ecuador, qué es lo que le pasa al Ecuador por nuestra ubicación geográfica, nuestra historia geológica es bastante particular. Cada región del planeta, cada uno de los países tiene su propia historia, y en el caso del Ecuador, bueno, si ustedes miran todo un perfil físico un mapa físico de Sudamérica, nos podemos dar cuenta que a lo largo del territorio ecuatoriano, la cordillera de los Andes es muy estrecha, es la parte más estrecha de todas, y eso nos habla de características muy especiales, tanto geográficas como geológicas. Por otro lado, la parte norte de esta cordillera está compuesta por un volcanismo moderno, es decir, los volcanes que se encuentran activos hasta el día de hoy. Solo aquí alrededor de Quito hay varios volcanes y muchos de ellos están activos. Y una parte de volcanismo antiguo que es la parte sur, más o menos desde un poco más hacia el sur del Chimborazo, empieza este sector de volcanismo antiguo donde los volcanes activos ya no se los ve, ya han desaparecido, y más bien ha empezado todo un proceso de erosión de las grandes montañas. Entonces la geología hacia el sur es diferente. Y está ligada también a la geología tanto de la parte litoral como de la cuenca amazónica. Entonces, aquí para topar un poquito a qué se dedica la paleontología, por ejemplo, yo creo que la parte mejor conocida y más estudiada de la paleontología del Ecuador es la micropaleontología. La micropaleontología es una rama de la paleontología que se encarga del estudio de los microorganismos que vivieron en el pasado geológico. En esta fotografía estamos mirando foraminíferos, esqueletos de foraminíferos que hoy en la actualidad son organismos que forman parte del fitoplancton y del zooplancton de los mares. Estos microorganismos que forman una especie de nubes gigantes y de los que se alimentan las ballenas por lo general, ¿no? Una ballena se alimenta de este grupo de microorganismos. Cuando se mueren, se van a depositar a los sedimentos. Sus esqueletos tienen esqueletos rígidos, se van a depositar a los sedimentos y se fosilizan. Y lo más importante es que son indicadores indicadores geológicos, tanto temporales como paleoecológicos, de los ecosistemas donde vivieron y las edades, ¿sí? Entonces, al hacer un análisis de una roca con estos microorganismos, nosotros nos podemos, bueno, no de cualquier roca, no, una roca sedimentaria, podemos llegar a saber en qué paleoambiente se depositó y hace cuántos millones de años. Son indicadores muy buenos. Entonces, una de las mejores aplicaciones de la micropaleontología es el estudio y durante la prospección petrolera, ¿sí? Entonces está ligado a la prospección petrolera el estudio de la micropaleontología porque describe los ambientes donde estos organismos se habrían depositado, y son indicadores entre otras cosas, de si existe petróleo, qué calidad de petróleo existe en esas cuencas y si es explotable o no. Todo eso se puede saber. Entonces, esta rama de la paleontología en el Ecuador ha sido estudiada desde más o menos los años 40, los primeros años en que se descubrieron los primeros pozos petroleros en el Ecuador, que fueron en la península de Santa Elena. Los primeros pozos petroleros fueron descubiertos en la península de Santa Elena, y a partir de ese entonces se estudió la micropaleontología, y luego este tipo de estudios se fueron hacia la cuenca amazónica. Entonces es una ciencia bastante importante
y nos ha permitido conocer, por ejemplo, las edades más antiguas en el Ecuador pertenecen al Carbonífero y un poquito más abajo. Me refiero al alrededor de 300 millones de años y lo conocemos gracias a estos primeros momentos de estudio de la cuenca amazónica explorando petróleo. Ahora, no sé si quisiéramos salir un momento, no sé si podría presentar todo lo que tengo y luego seguimos conversando Creo que sí, aprovechar que están las diapositivas. mejor, ya, perfecto. Entonces, sigo con esta parte. Les contaba que dentro de la formación Macuma, Macuma es una localidad al norte de la cordillera del Cutucú, donde afloran rocas del Carbonífero, donde se pueden ver fósiles de aquellos fondos marinos. El Ecuador en este momento, que no tenemos claro en qué parte está, ¿sí? Estaba totalmente por debajo del mar. Eh, los fósiles se han depositado y se pueden ver en una superficie realmente muy corta esas rocas de estas edades. Aquí algunos de esos fósiles que se conocen de la formación Macuma. Aquí está un trilobite, es un trilobite de los pocos que se han logrado registrar en esta formación y es uno de los más completos además, como se puede ver es bastante pequeñito. Hay lugares en el mundo donde los trilobites aparecen como monedas, hay por todas partes, sin embargo para nosotros ha sido muy difícil poder encontrar. Otro tipo de fósiles son los braquiópodos, ¿sí? Estos grupos bastante primitivos, compuestos de dos valvas, ¿sí? Igual que los bivalvos, pero los bivalvos son grupos mucho más derivados. Este es un grupo de invertebrado mucho más primitivo, incluso llega a tener un esqueleto interno. Corales y algunos briozoos que también se muestran en esta roca y unos equinodermos. Esos son los fósiles más antiguos que tenemos en el Ecuador y llegan a alcanzar edades hasta de 300 millones de años. Sin embargo, todavía nos hace mucha falta poder hacer dataciones radioquímicas. Son muy costosas esas dataciones y no se hacen en el Ecuador. Entonces tenemos siempre que estar buscando universidades e institutos en el extranjero que nos ayuden con estos datos y por supuesto tener dinero, que es muchas veces lo más difícil. Una edad que también es bastante común y que ya se extiende un poco más hacia la cuenca amazónica principalmente es el Jurásico, que es un momento bastante comercial en la actualidad, ¿no? Por el Parque Jurásico, el Parque de los Dinosaurios. Bueno, resulta que en el Ecuador estuvo todavía por debajo del mar, ya se estaba acercando dentro de lo que sería la plataforma de Sudamérica, se estaba acercando a la zona ecuatorial, pero todavía por debajo del mar. Entonces, los fósiles que aparecen en estas edades, que por lo general afloran hacia la cordillera del Cutucú, es decir, a la altura de Macas, a la parte oriental de la ciudad de Macas, son estas improntas de amonites. Estas improntas de amonites que se pueden encontrar en rocas de la cordillera del Cutucú son bastante características, especies bastante características del Jurásico, y nos hablan completamente de un ecosistema de fondo marino, ¿sí? Y hasta ahora no hemos encontrado nada del Jurásico continental. Y como ustedes pueden ver, pues los fósiles son improntas y no se encuentran muy completos también, hay que tener mucha suerte. Otra edad, y esta edad también ya está más presente en la cuenca amazónica, ya se puede llegar a mirarla incluso en la parte norte de las faldas de la cordillera de los Andes, es el Cretácico, que obviamente seguimos en el Mesozoico, también es conocido como la edad de los dinosaurios. Bueno, el Ecuador resulta que todavía seguía debajo del mar. En esta parte de Sudamérica tenemos mares internos, no se formaba todavía la cordillera de los Andes y en estos mares internos, en estos mares muy grandes, que como se puede ver en este mapa, que es muy esquemático, tenía un contacto directo con lo que luego fue el Caribe, tenía un contacto directo con el Pacífico. Entonces, son características muy, muy, muy interesantes. De estas edades, estos son los fósiles que se pueden ver y
estos fósiles uno los puede encontrar ya en lugares un poco más asequibles. Por ejemplo, si uno camina cerca de las localidades de la ciudad del Tena, del Puyo, un poco hacia la parte del lago Agrio, caminando en dirección hacia la cordillera, en algunos lugares, en algunos cortes de caminos, en algunos lechos de ríos, se pueden ver rocas con estos fósiles, que también son amonites, pero ya son especies diferentes a las del Jurásico, son más derivadas y son mucho más fácil de mirar. Ya digo, si uno por ejemplo, un lugar que se visita bastante es, por ejemplo, el río Misahuallí, hacia la localidad de Misahuallí mismo. Cerca de las paredes del río Napo suelen aparecer rocas con fósiles de amonites. Ahí uno puede mirarlos. Las rocas suelen estar aflorando y se pueden mirar los fósiles ahí. También hay localidades cercanas en Zamora, es en la parte sur del Ecuador, donde existen balnearios prácticamente construidos sobre las rocas de la formación Napo, que es esta formación cretácica que se extiende a lo largo de todo el Ecuador, con fósiles de amonites. Son lugares muy, muy vistosos. Y yo me imagino que también estos grupos están dentro de los fósiles que se pueden ver en las cercanías de baños. Conversábamos hace un ratito con Pavel, hablábamos un poquito de estas localidades, entonces yo creo que esos fósiles están relacionados un poco con eso. Ahora, otro tipo de fósiles y muy difíciles de ver de esta misma edad son los de los peces. No existen muchos registros de vertebrados y por lo general los vertebrados van a ser los peces. Y aquí solamente dos ejemplos. Uno de un pez en una roca bastante bien conservada que se encuentra en la colección del Museo de la Universidad Central, del Museo de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleo y Ambiental, y que pertenece a la colección de la Escuela Politécnica, que es un paladar, sí, un paladar de un pez picnodonto. Son los dientes de este tipo de peces que llegaron a ser muy grandes. De hecho, este fósil es bastante grande, mide casi 15 centímetros, entonces perteneció a un pez bastante grande. Pero en cierto lugar del Ecuador también aparecen zonas continentales del Cretácico y justamente a esto pertenece el bosque petrificado de Puyango. El bosque petrificado de Puyango, que se encuentra entre El Oro y Loja, es uno de los mejores ejemplos que tenemos sobre, por un lado, conservación, un museo de sitio que cada vez ha crecido bastante, un lugar donde las comunidades cercanas se han apoderado de este patrimonio para cuidarlo. Y sobre todo es un lugar que todavía necesita ser estudiado, es decir, a pesar que el bosque petrificado de Puyango se lo conoce desde hace varias décadas, los datos científicos que se tienen todavía son pocos. Apenas si se tiene una lista de especies de árboles. Sin embargo, la micropaleontología todavía hay mucho por estudiar, la paleontología de invertebrados, en el caso de los moluscos, todavía está entera por estudiar y se conoce bastante bien la geología. Es decir, tenemos mucho para estudiar todavía. Y como les decía, además es uno de los ejemplos de apoderamiento de una comunidad. El bosque petrificado de Puyango, hasta cuando supimos, que yo creo que eso no ha cambiado, estaba manejado por una mancomunidad entre el Consejo Provincial de la Provincia del Oro y el Consejo Provincial de la Provincia de Loja. Es decir, las administraciones cada cierto tiempo, tenía entendido que era cada 2 años, cambiaban, ¿no? La administración, cada 2 años cambiaba para una provincia y cada 2 años cambiaba para la otra. De esa manera se ha mantenido y han sido la gente de la comunidad de ahí de Puyango y sobre todo la gente de Alamor, que son los que han trabajado muchísimo por poder conservar este lugar. Hacen unos esfuerzos muy, muy grandes por cuidar el bosque petrificado que recibe muchos, muchos visitantes al año. Pero claro, el problema de la administración siempre está, digamos que sujeto al tema político, cosa que no es
no es bueno, ¿no? Es una cosa que hace más dura la administración, pero se ha mantenido, se ha mantenido. Yo creo que en los próximos años, si el Instituto de Patrimonio Cultural o el Ministerio de Cultura como tal se hace cargo de este tipo de administraciones, yo creo que todo saldría mucho mejor, porque la gente en Puyango tiene muchas, muchas ganas de trabajar. Y ahora la novedad que apareció de estas mismas edades, la novedad del año anterior y principios de este año, es el primer dinosaurio que apareció en el Ecuador, ¿no? El Yamanosaurus lojaensis, que fue colectado bueno, encontrado en el valle de Yamana, en la provincia de Loja, que no está tampoco tan cerca del bosque petrificado de Puyang. O sea, si en algún momento pensábamos que eh, íbamos a encontrar un dinosaurio en el Ecuador, hubiese sido el mejor lugar el bosque petrificado porque es cretácico y porque es continental. Pero no, apareció en otra localidad que, a decir de muchos, no lo esperábamos. Y esto abre las puertas para que se hagan nuevos estudios en la geología, me refiero, sobre todo en la parte geológica de estas localidades, porque van a aparecer nuevos afloramientos, nuevos yacimientos, se necesita hacer esfuerzos mucho más grandes por conocer la geología y tener bastante claras a las localidades. Este dinosaurio, pues como ustedes pueden ver, esta es una ilustración hecha por Pablo Lara de cómo era en base a las partes de los esqueletos del esqueleto, perdón, que se encontraron. Y es un grupo muy parecido a los cuello largos, ¿verdad? Estos saurópodos grandes, que pues este no es muy grande por la comparación con esa silueta humana, tiene unos pocos metros comparados, digo, con los que se conocen sobre todo del sur de Sudamérica, que llegan a ser muy grandes. De hecho, los grupos de argentinosaurios y titanosaurios son los más grandes conocidos. Este más bien es pequeño, pero es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, es toda una novedad y nosotros esperamos que en lo que viene, los próximos años, sigan apareciendo nuevas cosas, nuevos materiales, se sigan haciendo nuevos estudios. Este es Yamanasaurus. Bueno, más adelante, dentro de la parte de la geología histórica, nos metemos al Paleógeno, este momento donde ya se acaba la parte del Mesozoico y empieza la gran era de los mamíferos. Entonces, el Paleógeno es este momento donde aparecen en el planeta los grupos de mamíferos grandes y más primitivos, muchos de ellos totalmente extintos. Y en esta parte, el Ecuador todavía tiene un registro muy limitado. Tiene un registro muy limitado y de hecho los principales registros pertenecen a la costa del Ecuador. Estos son varios de los hallazgos que en los últimos años los hizo un querido amigo a la cabeza, Juan Abella, un paleontólogo español que estuvo trabajando acá en el Ecuador por varios años. Él le dejó un legado de paleontológico sobre todo a la península de Santa Elena precioso. Uno de esos hallazgos fue un delfín fósil del Oligoceno, ¿sí? Varios millones de años atrás, un poco más de 30 millones de años, que fue bautizado como Urcudelphis chaupipacha, ¿no? Un nombre totalmente en quichua, y fue descrito tanto por Juan como por varios especialistas de estos grupos en el mundo, especialistas muy importantes. De hecho, Yoshiro Tanaka es uno de los más fuertes y el último autor, Fordyce, también. O sea, son muy buenos y describieron estos fósiles. Estos fósiles se encuentran en el Museo Megaterio de la península de Santa Elena, es decir, se encuentran en el país y hasta donde yo tengo entendido ya se los puede visitar. Otro hallazgo también de este paleontólogo, de Juan y otros amigos más, fueron el hecho de estudiar algunos de los peñascos que están junto al mar entre la zona de Montañita y Olón. Eran conocidos porque de algún lado aparecían dientes fósiles de tiburones que muchos artesanos los utilizaban para hacer adornos, pero nunca se había estudiado. Sin embargo, él decidió estudiar y hizo un levantamiento muy bueno de ese sector y describieron varias especies de tiburones que llegan a tener también alrededor de 30 millones de años
de esta parte de la costa ecuatoriana, ¿no? Entonces, uno de los hallazgos más chéveres, bueno, entre todos, es el hecho de poder registrar al gran Carcarocles megalodon, al tiburón más grande de todos los tiempos, que vivió también ahí, vivió en las costas del Ecuador y se lo conoce de esta localidad hacia Olón y se lo conoce también de una localidad todavía incierta en la provincia de Manabí. Entonces son hallazgos muy importantes. Un trabajo también lindo hecho por Juan también y por otro querido amigo, Edwin Cadena, paleontólogo colombiano que hoy por hoy vive otra vez en Colombia. Él trabajó también varios años aquí en el Ecuador. Hicieron trabajos con las tortugas fósiles, también de la península de Santa Elena, y nos encontramos con unos materiales muy, muy chéveres, muy bonitos, hablan mucho sobre la evolución de estos grandes grupos y sobre todo la evolución de la plataforma marina delante del Ecuador, ¿no? Es una cosa muy bonita, son trabajos que se los puede encontrar en el internet, son papers, son trabajos científicos y como les contaba, pues estos fósiles se encuentran en el Museo Megaterio de la Universidad Península de Santa Elena, se encuentran ahí ahora. Más adelante ya la cosa se pone también un poco más interesante hacia los Andes. Es del Neógeno, son estas edades, principalmente el Mioceno, que estamos bordeando los 15 millones de años en las localidades conocidas, y aquí se da un evento bien interesante, que, bueno, siguen apareciendo en la península de Santa Elena fósiles de tiburones ya más derivados, ya un poco más hacia lo moderno, pero en la parte de los Andes hay un sector, había un sector que geológicamente siempre ha dado mucho material para trabajar. Paleontológicamente estaba, digamos que esperando ser estudiado, y luego llega una geóloga, paleontóloga, bióloga, bueno, una investigadora de primera categoría que se llama Catherine Horn. Ella empieza a estudiar todo lo que es el levantamiento de la cordillera de los Andes y le llama la atención principalmente la parte sur del Ecuador. Como podemos ver en este esquema de una de sus publicaciones, esta parte de la cordillera ya está pintada y está levantada, la del sur también, pero en la parte sur del Ecuador existe un gran signo de interrogación. ¿Y cuál es la novedad acá? Que mientras existe esta interrogación, este vacío en este lugar, los ríos que hoy corren en dirección hacia el Atlántico, en realidad en ese momento, en el Mioceno, hacia alrededor entre 15 y 20 millones de años, estaban corriendo hacia el norte, ¿sí? Hacia el Caribe. No existía el río Amazonas, no existía para nada la cuenca amazónica, y resulta que unos millones de años más adelante, cuando se termina de cerrar justamente esta parte, se empieza recién a formar la gran cuenca amazónica y el río corre hacia el Atlántico. Incluso los ríos que hacia la parte de Colombia corrían hacia el norte, pues empiezan a cambiar su dirección hacia la cuenca amazónica y en otro momento hacia lo que luego sería el río Orinoco, hacia Venezuela, ¿verdad? Entonces este es un momento geológico bien interesante y las localidades del sur del Ecuador empiezan a dar unos rastros muy interesantes. Entre ellos, la cuenca de Nabón en el Azuay, un lugar precioso, una cuenca, como ustedes pueden ver, con una estratigrafía muy, muy clara. La cuenca de Girón y Santa Isabel, sería toda la parte que es el río Jubones. La cuenca de Loja, esta es la ciudad de Loja, es una cuenca ya completamente diferente. La cuenca de Catamayo, que es muy hermana de la cuenca de Loja, ¿verdad? En estas cuencas empiezan a aparecer los sedimentos miocénicos que nos hablan de los momentos en que encontramos fondos marinos en esta parte de la cordillera. Encontramos fondos marinos, luego encontramos lagunas salobres, es decir, ya reciben aportaciones de ríos de agua dulce, ya empieza a haber un levantamiento de la cordillera. Luego empezamos a ver grandes rastros de lagunas de agua ya completamente dulce. Luego vemos un registro de ríos, luego de ríos más caudalosos, de ríos andinos, es decir, tenemos estratigráficamente
toda una huella de este momento de levantamiento de la cuenca amazónica. Y entre las novedades paleontológicas, pues hacia la parte de Cañar, que es otra de las buenas localidades, se hicieron estudios sobre todo de la flora fósil. Estos fósiles que estoy mostrando en este momento son improntas de hojas que fueron estudiadas por una paleobotánica de la Universidad de Chicago, Robin Burham, que hizo un trabajo muy bonito. Eh, y estos fósiles vienen de localidades que se encuentran muy cerquita de la carretera que conduce, de la carretera panamericana, dentro de la ciudad de Azogues, ¿no? La carretera panamericana son muy fáciles de poder ver estos estratos y están llenas de improntas de hojas. Lo importante de todo esto es que estas hojas, estas plantas que habrían estado ahí formando bosques en este momento, están muy relacionadas con las que hoy forman parte de la cuenca amazónica. Es decir, que el levantamiento de la cordillera en ese momento era muy pequeño y estaríamos hablando de selvas muy parecidas a lo que hoy es la cuenca amazónica, lo que hoy es Amazonía. Y además algunos fósiles de fondos de sedimentos de fondos de lagunas, en este caso lagunas salobres, donde se pueden ver también fósiles de pequeños camarones de río, como este que estoy mostrando aquí. Sí, son muy interesantes. Aquí una panorámica de la parte de Cojitambo, que es una localidad muy interesante además. Grupos de mamíferos grandes que aparecen también en este sector del Mioceno, que son, por ejemplo, aquí un astrapoterio, es este mamífero enorme, ¿no? Muy parecido a un rinoceronte, es un noto ungulado, es un grupo de los ungulados, es decir, de mamíferos que tenían cascos en las patas, solo que no están relacionados con ninguno en la actualidad. Este grupo se extinguió por completo hace millones de años y solamente quedaron sus fósiles. Y vivieron en la zona sur del Ecuador, desde Cañar hasta Loja hemos encontrado restos de dientes de estos animales, ¿no? Aquí algunos ejemplos. Otro grupo que para mí es mi preferido porque es el grupo que más me gusta a mí son los enartros, los perezosos y armadillos. Principalmente los enartros y aquí algunos de los fósiles que fueron colectados en Nabón, en la cuenca de Nabón, de un perezoso que normalmente el resto de grupos de perezosos son bastante grandes. De perezosos me refiero a fósiles, porque los perezosos actuales, los arborícolas, son más bien pequeñitos y son parientes un poco lejanos, ¿no? No son muy cercanos. Estos perezosos pesaron en algunos casos varias toneladas, no se subían a los árboles porque no había un árbol que soporte ese peso, más bien eran totalmente terrestres, muchos de ellos caminaban en sus cuatro patas y eran grandes, pero los que tenemos en el Mioceno de Nabón son más bien pequeños. Los hemos comparado un poco con el tamaño de un perro San Bernardo. Es un perro grande, pero para un perezoso gigante es más bien pequeño. Otro grupo súper importante de cenartros de estas localidades son los armadillos gigantes, el conocido como gliptodonte, que también vienen de estas localidades. Y claro, la característica de los gliptodontes de esta parte es que no son tan grandes como los que sí aparecen en el sur del continente, ¿no? Que en algunos casos algunas especies llegan a ser del tamaño de un automóvil, de un escarabajo Volkswagen. Son animales muy grandes. Los de aquí del Ecuador han sido más bien más pequeños, pero más primitivos. Mucho analizando que estos grupos de animales pudieron haber tenido un origen más bien hacia la zona ecuatorial. Y las formas más primitivas estarían de este lado, estarían en localidades en Colombia, en Venezuela y posiblemente en la parte amazónica del Perú. Entonces ahora le sumamos ya una localidad en el Ecuador, una localidad muy interesante. Armadillos muy pequeñitos, estos son los pequeños escudos de un caparazón de armadillo, que también están siendo registrados, ¿no? Armadillos muy pequeños. En este sector, esto ya es en la provincia de Loja, estos sedimentos que se los, ¿no? Un poco
contienen improntas de insectos también. Son antiguos fondos de laguna donde se han conservado las huellas de los insectos que se murieron ahí. Entonces tenemos unos pocos ejemplares, pero otros. Final de la parte de este intercambio de las especies sudamericanas hacia Norteamérica y de las norteamericanas hacia Sudamérica. Las sudamericanas fueron los enartros y los marsupiales principalmente. Se fueron por Centroamérica, lograron migrar hacia el norte, pero ellos no tuvieron mucho éxito. Se extinguieron muchos de ellos en latitudes bastante bajas, mientras que los grupos que migraron desde el norte, como el caso de los carnívoros y el caso de los ungulados actuales, como los ciervos, los caballos, las llamas, migraron hacia el sur y a ellos sí les fue bastante bien, tanto que hasta el día de hoy tenemos una diversidad bastante grande en Sudamérica de estos ungulados y sobre todo de grupos de carnívoros, que son los que le cambian la cara totalmente a Sudamérica. Entonces, entre esos grupos entraron en este momento conocido como el Pleistoceno, que es conocido como la era del hielo, que podemos ver que en la parte norte del planeta estaba más había bajado la temperatura, pero no estaba completamente cubierto de nieve. De hecho, las localidades que nosotros podemos mirar y podemos estudiar nos hablan más bien de ecosistemas de tipo páramo. Es decir, que se piensa que la temperatura de estas localidades pudo haber estado entre 6 a 7 grados centígrados más baja que la actual. Y la fauna está totalmente adaptada a este tipo de condiciones climáticas. Entonces, uno de los lugares más bonitos, tal vez el más bonito para estudiar a la megafauna, es la Quebrada Chalán. Esta es la Quebrada Chalán en la provincia del Chimborazo, que en estas fotos que les estoy mostrando se puede ver lo bien mantenida que está, lo limpia que se encuentra esta quebrada. Es una de las cosas que nosotros vemos en los viajes es que donde quiera que haya una quebrada, se la hace basurero, ¿no? Eso lo tenemos ya como una regla por poco. Pero Quebrada Chalán no son basureros, es un lugar que se mantiene muy bien. Las aguas son bastante limpias, bastante cristalinas, a pesar de que alrededor de toda la quebrada se encuentran muchas comunidades, sobre todo comunidades indígenas viviendo, es decir, están directamente relacionadas con la quebrada y la forma de mantenerla pues está muy bien. Ellos cuidan bastante este lugar. En esta Quebrada Chalán, y desde hace más de 100 años se conoce que aquí los fósiles aparecen, se los puede ver muy bien en las quebradas de Cangagua, ¿no? En las quebradas donde aflora la Cangagua, que es esta tierra muy endurecida, de color un poco colorado, que habrían sido sedimentos volcánicos endurecidos, muy fuertes, y que han logrado conservar a los huesos, les han logrado fosilizar. Y es tanto que cuando uno camina por dentro de la quebrada, se pueden ver a los fósiles lavados por el riachuelo, ya que se caen, se erosionan de forma natural desde las paredes, van a parar a las partes bajas y el agua los limpia, ¿no? El lugar es increíble, es muy bonito. Otra localidad bien interesante es en la provincia del Carchi, donde se hizo famosa hace varios años porque se encontró un cementerio de mastodontes. Se encontraron por lo menos un ejemplar bastante completo. De hecho, este ejemplar de cráneo de mastodonte que estoy mostrando en esta fotografía es el mismo que está siendo excavado aquí. Se encuentra en el INABIO, en el Instituto Nacional de Biodiversidad, y es el único cráneo completo que se tiene en el Ecuador. Es el único, no es el único mastodonte que apareció en toda la historia, pero sí es el único que hoy por hoy lo podemos conocer. Apareció en la provincia del Carchi, fue estudiado por universidades italianas y también por personal ecuatoriano, principalmente del Instituto Nacional de Biodiversidad, que en ese entonces se llamaba Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, y también por gente de la Politécnica Nacional. Este es otro grupo, los perezosos gigantes, los grandes perezosos que
que también existieron en esta parte de los Andes. Y aquí tengo dos cráneos. El uno es un adulto que aparece en la parte del Ilaló. El cráneo es de la localidad de Alangasí. La mandíbula viene de Guayllabamba. Está montado en el Museo de la Politécnica. Y este es un cráneo de un bebé que apareció en el Centro Histórico de Quito, en la Ronda. Lo logramos excavar en el año 2008, mientras construían el parqueadero de la Ronda. Aparecieron una parte de Cangagua natural y pues ahí hicimos un registro súper importante de perezosos gigantes, y el más valioso para nosotros justamente fue este cráneo de este bebé, que es muy difícil de conseguir y sobre todo muy difícil de restaurar, ¿no? Porque un bebé anatómicamente tiene los huesos completamente separados, entonces poderles juntar fue toda una odisea. Y este conjuntamente con carnívoros, ¿no? Un jaguar para ser exacto. Un fósil también bastante común de los Andes en la era del hielo es Antes, antes de pasar, este quería caballo. Es consultar, un, el claro, sí. anterior, el perezoso gigante, ¿qué dimensión tenía, más o menos? Bueno, está aquí, se puede ver en la parte de abajo de la pantalla. Ah, ya. Ahí ponle No se ocultar puede. esa, ahí dice ocultar. Ah, Ese. ya lo vi. Ya, justamente esta es una comparación, ¿no? Es un animal bastante grande que en dimensiones tranquilamente puede ser como la de un toro grande, solo que la característica es que la parte de atrás, la es enorme, siempre fueron animales muy pesados, sobre todo en sus extremidades posteriores. Era porque al ser muy pesados, ellos utilizan esta posición o utilizaban esta posición para comer. Entonces, para poder soportar el peso, su pelvis era bastante grande y pesada. Esa es la característica principal. Y sobre todo, no, la forma de locomoción en sus patas lo hacían no sentando su planta o sus dedos, sino la parte externa de la mano y de la pata. Es decir, tenían un tipo de caminata bastante pesada, bastante torpe, con las uñas para adelante. Entonces, por eso se llaman también tardígrados. Gracias. Vamos a ver. Tengo una idea clara. Sí. Sí, no lo había visto. Bueno, los caballos, este grupo de caballos vivió en la era del hielo en toda Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica. La especie que nosotros tenemos registradas en el Ecuador, bueno, al principio se pensaba que teníamos tres principalmente, y los últimos estudios conjuntamente con amigos especialistas de los perisodáctilos sudamericanos, amigos brasileños, argentinos y bueno, una serie de amigos investigadores con los que logramos siempre compartir datos. Ahora tenemos una tendencia a que lo que antes se consideraba como varias especies de caballos, ahora es o una sola o menos de lo que se pensaba. Sí, este caballo, este cráneo principalmente fue colectado en la quebrada de Chalán, pero es un fósil también bastante recurrente a lo largo de todo el Cuaternario y sobre todo alrededor del Ilaloe, cerca de Quito. Sin embargo, también se encuentran en la provincia del Carchi, también se encuentran hacia la provincia del Cotopaxi, y también hay registros de cerca de la ciudad de Cuenca de estos caballos. Y la otra localidad hacia la parte de la costa es la península de Santa Elena, donde existió otra especie que posiblemente fue más alta, que se llamaba Ecus Santa Elenae. ¿Sí? Todo esto sigue siendo estudiado eh, para saber exactamente si fueron varias especies o una sola la que habitó en todo este sector. Y aquí lo que les contaba sobre el jaguar grande de la Ronda, ¿no? Este es lo que vemos aquí, son las partes del cráneo que todavía sigue esperando ser restaurado. Todavía necesitamos terminar de limpiarle, pero aquí una fotografía que muestra la parte del dentario, ¿no? Este sería la parte del maxilar con su canino, que es bastante grande, es muy grande, y esta mandíbula que fue colectada es el primer registro de jaguares fósiles en el Ecuador de los años 50, que viene de la quebrada de Chalán, bueno, de la quebrada Colorada más bien, que es una quebrada aledaña a Chalán.
y nosotros completamos la parte del cráneo con lo que se colectó en la ronda. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que este jaguar, aunque aparentemente es la misma especie del jaguar actual, de la pantera onca, sí es más grande. Es casi un 30% más grande de los que tenemos registrados. Y claro, estaría bastante compensando el tamaño, ¿no? Porque sus presas también en ese momento eran grandes, eran ciervos, eran caballos y también eran paleolamas. Las paleolamas, sobre todo, llamas más grandes que las actuales, que también vivieron a lo largo del callejón. Y este se suma a los fósiles que ya se conocía desde varias décadas, como el dientes de sable. Este dientes de sable es el único cráneo completo que se tiene en el Ecuador. El cráneo es de Quebrada Chalán, del Chimborazo, y la mandíbula de la península de Santa Elena. Ese Smilodon fatalis es la especie de este animal que vivió en esta zona ecuatorial. Y también vivieron pumas. Este puma viene de la Quebrada Chalán, ¿no? Es un fósil y están en el Museo de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, una de las cosas chéveres que logramos empezar a trabajar en estos últimos años es mediante una técnica de lavado y tamizado de sedimentos. Logramos encontrar muchos fósiles de roedores. En este caso les estoy mostrando pequeñas mandibulitas, pequeños dientecitos de ratones de la era del hielo, que nos han permitido conocer mucho mejor ese ecosistema. Y gracias a este tipo de hallazgos, ahora sabemos que tanto Quebrada Chalán como el Valle de Quito fueron ecosistemas tipo páramo, ¿no? Es una cosa súper bonita, súper importante. Una musaraña también colectada, una de las musarañas bueno, el fósil más antiguo de musaraña, que son estos insectívoros, encontrado en Sudamérica, de hecho, no es de la es de la era del hielo del Ecuador, colectada en la quebrada de Chalán. La describimos con mi amigo Pablo Moreno, el especialista de las musarañas del Ecuador, en base a lo que se tenía tanto de especies actuales como los fósiles. El fósil, aquí antes de cambiarle, el fósil es este. Este es el fósil que encontramos y este es el fósil que encontramos los dos dentro de los huesos largos. El resto son comparaciones con las especies actuales. Fósiles de cuyes que no los hemos estudiado todavía a detalle, pero que los tenemos ya, están listos para ser estudiados. Y esta novedad también de este año, que gracias a un querido amigo, Gastón Lococo, es un paleontólogo argentino que hoy por hoy está radicado aquí en el Ecuador, un querido amigo con el que se logró estudiar varios de los fósiles de aves que aparecieron en la localidad de Quebrada Chalán, conjuntamente con los fósiles de la musaraña, de los ratones y conejos incluso. Se realizó un estudio muy detallado de anatomía para poder saber qué especies eran y qué características tenían. Y bueno, registramos varias especies y la más importante para nosotros era Asio ecuadorensis, que fue esta lechuza grande, muy grande, de casi 70 centímetros, que es más, dentro de los datos que logramos encontrar, vimos que también se alimentaba de otro tipo de lechuzas. Es decir, era tan grande que era un depredador muy fuerte y vivió en Quebrada Chalán. Esta publicación también salió este año y todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? Apenas se acabe el tema de la pandemia y todo eso, pues vamos a seguir con mucho. ¿Perdón? Sí, digo, esta noticia estaba caliente. Sí, bueno, continúo. Está calientita, sí, el paper está ya dando vueltas. Este año ya salió, ya se lo podía conseguir. Bueno, este es un fósil también bastante la parte de que debería estar, o debería aparecer en algún momento. Pero son las conocidas bolitas de Kangagua, que son nidos de escarabajos peloteros hechos en la era del hielo. Apareció dentro de una de las bolitas que fue estudiada hace unos poquitos años por Mario Zunino, un querido amigo México-italiano, que fue el que la colectó y la estudió.
y que se relacionó directamente con las bolas de Cangagua. Hoy por hoy este fósil está en las colecciones del Ecuador, está aquí en el país, y nosotros dentro de la Escuela Politécnica tenemos una colección bastante completa de bolas de Cangagua, donde logramos describir una nueva especie que se llama Coprinsfera quitu, ese es el nombre científico, Coprinsfera quitu, descrito con los fósiles principalmente que aparecieron en Quito, o sea, está dedicada a la ciudad de Quito. Y aquí una ilustración de estos escarabajos peloteros recogiendo el estiércol de mastodontes principalmente, están relacionados con el tamaño, con los dueños del estiércol, que en este caso eran los mastodontes, ¿no? Muy grandes. Están recogiendo justamente el momento de la formación. Estas son ilustraciones hechas por mi querido amigo paleoilustrador Pablo Lara, con quien podemos trabajar mucho. Aquí un mastodonte que es muy chévere, tiene mucha historia, pero sobre todo una historia escondida, porque si bien fue conocido y se la dio a conocer en los antiguos libros, eh, realmente el momento en que uno ve la colección y quiere indagar un poco más, la información es mínima. Se trata del mastodonte Cubieronius yodon, que es el mastodonte de los Andes sudamericano, que se encuentra depositado en el Museo del Colegio Benigno Malo en Cuenca, ¿no? Este emblemático colegio muy, muy bonito, hermoso colegio, que ellos, esta es justamente la vitrina donde tienen ese material que nosotros por bibliografía conocíamos solamente unos fragmentos de una defensa. Nunca vimos el material, no está ni dibujado ni tomado fotografía, solamente está enunciado y un poco descrito. Pero cuando llegamos, tuvimos la suerte de conocerlo hace un par de años, nos permitieron entrar y existe más material que pues pide a gritos ser estudiado y también saber de dónde viene. Y además de esto, cerca de la ciudad de Cuenca se suma el Cerro El Plateado, que es un cerro también bastante conocido desde la parte arqueológica, pero que paleontológicamente todavía debe ser estudiado. Es un lugar donde se visita bastante, hay mucha gente visitando todo el tiempo. Es un lugar bastante bonito que esperamos poder conocer también próximamente. Y al final, pues contarles que todos estos materiales principalmente están cuidados dentro de colecciones científicas que forman parte del patrimonio paleontológico del Ecuador. Estas colecciones científicas son la base incluso para los museos de historia natural, que en el caso de la Escuela Politécnica, nuestro museo exhibe muchas de las piezas de la paleontología ecuatoriana y nosotros trabajamos en la parte técnica. Asimismo, intentamos ayudar a los amigos de otros museos, de otras provincias, con la información que muchas veces podemos compartir. Una cosa es que el patrimonio paleontológico, al igual que el patrimonio arqueológico, está bajo el techo de la Ley de Patrimonio Cultural en el Ecuador. Es decir, no se puede comprar ni vender fósiles en el Ecuador. Eso es un delito. Hay una ley que ampara y no cualquiera puede recoger fósiles tampoco. Es decir, para poder ser un paleontólogo y poder hacer excavaciones, igual que en la arqueología, necesitamos estar calificados por el Instituto de Patrimonio Cultural para que ellos nos extiendan permisos de investigación. El Instituto de Patrimonio es el único que puede extender permisos de excavación y todos los resultados también tienen que ser dados o presentados al instituto, ¿verdad? Y de esa manera, pues, trabajamos en la última parte nuestra, que es la difusión a todo nivel. En este caso, difundimos en base a gráficos, en base a todo lo que serían figuras, hacemos ilustraciones sobre aquellos ecosistemas para interesar a la gente, sobre todo a la gente, a las personas relacionadas directamente con los yacimientos, para empezar a trabajar en su conservación. En este caso, esto es parte de una gigantografía que forma parte de un folleto hecho para las comunidades de Chalán, que incluso fue traducido al quichua, con la esperanza grande de poder ayudar a la difusión local de la importancia de este patrimonio para que sean ellos mismos los que lo cuiden, ¿no? Y este es uno de los resultados, justamente fotografías donde fuimos a entregar los folletos impresos a los chicos, a los niños de la comunidad. Y una cosa grande que tienen en Chalán es que a lo largo de estos años han logrado hacer un pequeño museo de sitio donde guardan algunas de los fósiles.
tienden a dar esta importancia y sobre todo partes de la historia de su cultura, de su localidad, ¿no? Algunas entre herramientas de ellos mismos. Bueno, es un museo de sitio que la han hecho las comunidades con un gran esfuerzo y sobre todo con el apoyo de las autoridades, ¿no? En este caso de Riobamba y del Consejo Provincial del Chimborazo, que nosotros esperamos que eso no se pierda. Y un evento donde hemos podido tener la oportunidad de compartir con los chicos, ellos son mis compañeros del Museo de Historia Natural de Gustavo Orsés de la Politécnica, Yanira y... bueno, que están están enseñando cómo hacer réplicas de fósiles y réplicas de algunas cosas en yeso a los niños. Y aquí una pequeña obra de teatro que fue presentada con títeres. Y un último trabajo que acaba de salir hace unas poquitas semanas es la fauna fósil del Valle de Quito, donde también tratamos de difundir toda la parte científica que se conoce sobre la fauna pleistocénica de todo lo que sería el Valle de Quito, tanto la parte urbana como los valles aledaños, sobre todo la parte del Ilaló, que es una zona muy, muy, muy buena, muy linda, y la parte norte hacia Guayllabamba, ¿no? Aquí algunos de los gráficos, y bueno, hasta ahí les cuento sobre este tema que bueno, me he extendido un poquito. José Luis, magistral. No, Sí, no me he quedado gracias. maravillado, sorprendido, y creo que nuestros seguidores de igual manera, porque muy claro, yo no tenía idea de algunas cosas. Con esto, yo creo que al igual que todos quienes vieron el video, tienen una idea clara de qué es la paleontología, de cómo se desarrolló en el país y por qué de la importancia de algunos lugares. Yo desconocía 100% de la quebrada de Chalán. Es más, ya estoy haciendo itinerario, estoy agendando una próxima visita ya, porque me encantaría conocer. Me imagino hay allá algún tipo de guianza, alguien que nos vaya Es muy comentando bonito. justamente por el lado geológico y también paleontológico. Las comunidades tal vez allá están ya capacitadas para poder guiar gente. Bueno, yo tengo entendido que no he ido de hecho el año pasado fuimos un momento de visita y ellos estaban intentando organizarse para hacer un pequeño sendero bueno, a lo largo de la quebrada, justamente para ya empezar a trabajar de forma un poco más formal, ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo de este tiempo de pandemia seguramente les ha ido mejor, han logrado hacer muchas cosas. Eh, Normalmente uno tenía que ir y preguntar en la comunidad, que pues la comunidad de Chalán está ahí a la misma entrada de la quebrada, preguntar qué debe hacer para visitar el museo. Entonces había una persona encargada que lo abría y les permitía pasar. No sé cómo estará en este momento, pero yo creo que sí sí se podría ir a visitar. Y si tal vez no se puede visitar el museo, pues la quebrada es un bonito lugar para caminar, tanto dentro de la quebrada como en los alrededores, porque Quebrada Chalán está en la base de un pequeño volcán que se llama Tulabuj, un volcán apagado que es muy parecido al Ilaló, es muy parecido al Ilaló, es en medio de un valle y está el pequeño volcancito apagado y se puede caminar hacia esos lugares, ¿no? Hay mucha gente que viene desde Riobamba, camina, se va hacia la parte alta del Tulabú y puedes ver unos paisajes increíbles. De hecho, desde la parte más alta de Quebrada Chalán existe una vista increíble del Chimborazo. Claro, el Chimborazo suele ser muy, a veces difícil de observarlo, ¿no? Solo suele estar por horas ahí visible, pero si se tiene un poco de suerte, la panorámica del lugar es lindísimo, es lindísimo. Así que a Y además que nada está cerca de Riobamba. los colegas operadores tienen ya un destino, yo creo que por explotar ahora, bueno, hacer los contactos y ver cómo se puede impulsar el turismo aquí en Chalán. Me he quedado sorprendido y creo que muchos de quienes vean el video se van a llevar grandes noticias. Vamos con las preguntas que tenemos. Nos preguntaban sobre el ámbar. ¿Qué es el ámbar y si se lo ha encontrado en el país?
Bueno, el ámbar es una resina fósil que sí, o sea, donde quiera que haya un bosque petrificado, es probable encontrar ámbar. El ámbar puede tener muchos orígenes. Normalmente el ámbar que tiende a ser explotado como piedra preciosa suele ser mesozoica, es decir, de las grandes coníferas, de la exudación de los árboles de coníferas. eh, se forma esta especie de resina natural que al caer enterrados, al ser enterrados, se puede fosilizar y luego se petrifica, se enriquece en minerales. Normalmente el mineral que lo enriquece es el sílice, por eso se vuelve transparente. Y cuando se lo tiende a explotar es porque ese ámbar suele haber atrapado a muchos invertebrados o vertebrados muchas veces, y los fosiliza, entre comillas. Sí, realmente si uno ve un pedazo de este ámbar con una hormiga o un mosco adentro, un zancudo, en realidad ya no está el mosco ni la hormiga ahí, porque si uno hace un corte interno, en realidad lo que hay adentro ya es carbón, pero el ámbar por fuera ha guardado esa imagen exacta del animal. Sí, esa es una característica muy bonita. Entonces, la idea de la película de Jurassic Park de extraer ADN del mosquito del ámbar es toda una fantasía. Pura Ya ficción. no podría haber jamás ADN, no podría haber. Pero claro, es una película y una película que es muy bonita, ¿no? Una fantasía súper chévere que todos la disfrutamos. Pero ya en la práctica, en la vida real, sacarle ADN a algo que está atrapado en ámbar ya es imposible, porque todo por dentro es carbón, está totalmente carbonizado. También se usa como piedras preciosas, pero claro, eso en los países donde no existe una ley que la protege, una ley de patrimonio como la nuestra, se puede vender ni comprar. Y aquí en el Ecuador sí se tienen registros de ámbar, tal vez no cretácicas o posiblemente muy poquito, pero hacia la cuenca amazónica sí se han encontrado pequeños relictos del ámbar, bueno, yo no conozco los lugares exactos, a mí me han contado, nunca he visto tampoco una muestra de ámbar ecuatoriano, pero sé que en algunos casos se están estudiando estas localidades. Ojalá que en los próximos meses ya podamos tener alguna noticia de un lindo descubrimiento de ámbar amazónico con fósiles aquí del Ecuador. Ojalá que podamos. Ojalá, vamos a ver. Nos preguntan, ¿qué museos nos recomiendas visitar en Ecuador? Bueno, yo diría que vamos a depender un poquito de la parte geográfica donde nos encontremos. Hay diferentes. Si queremos empezar por el norte de Bolívar, el Museo Paleontológico del Cantón Bolívar en la provincia del Carchi, es un museo que, bueno, yo personalmente no tengo la suerte de conocer todavía, he querido ir varias veces, de hecho tengo pendiente varias visitas, pero tengo entendido es muy bonito y tienen una bonita muestra de los fósiles que fueron encontrados en el Cantón Bolívar. Y es un ejemplo también de un esfuerzo grande por dar a conocer y sobre todo conservar un patrimonio paleontológico. Existe otro museo también que han luchado muchísimo los amigos del Museo de la Universidad Península de Santa Elena, el Museo Megaterio, que claro, si estás ya cerca de Guayaquil, cerca de la Península de Santa Elena, incluso en Manabí, pues ya puedes ir a visitar ese museo que tiene una muestra muy bonita, sobre todo de megaterios, de perezosos gigantes que fueron hallados ahí muy cerca de la universidad y que por lo general se conservaron en antiguos riachuelos que luego se contaminaron de brea. Pero digo contaminación de brea de una forma natural, la brea y el petróleo que sale de forma natural por grietas contaminó estos sedimentos y esto ayudó para que aquellos fósiles de perezosos gigantes
de, de caballos, bueno, es un yacimiento lindísimo, se conserven muy bien. El petróleo tiene características antisépticas y ayudó a que eso se preserve hermoso. Entonces, ese es otro museo muy bonito. Está el de Quebrada Chalán, aunque yo diría que caminar por la quebrada es lo más atractivo. Es lo más atractivo, siempre recordando que no es buena idea recoger los fósiles que uno encuentra caído. Es mejor denunciarlos, es mejor bajar a la comunidad y decirle, mire, en este sector están porque ellos se encargan de recogerlos y ellos se encargan de guardarlos en su museo para luego poder darles el tratamiento que se merecen de restauración, bueno, de todo el trabajo para poderlos mantener, ya sea para ser estudiado, para ser exhibido o lo que quiera. ¿Sí? Entonces es mejor hacer eso. Visitar la Quebrada Chalán es un lugar muy bonito. Hacia el sur está el bosque petrificado de Puyango, que como les mostraba, les contaba, pues es este lindo ejemplo de las comunidades tratando de sacar adelante una localidad que es hermosa. El bosque petrificado tiene unos ejemplos de madera fósil que son súper importantes, incluso a nivel latinoamericano, porque es una extensión de territorio que tiene muchos fósiles de árboles y es muy reducida, es decir, es una extensión reducida con muchos fósiles presentes ahí que necesita ser estudiado y más que nada te permite caminar a lo largo del bosque seco, de todo lo que sería la extensión de esta reserva, te permite caminar y permite no solo mirar fósiles, sino incluso mirar todo lo que sería la botánica actual del lugar. Es un lugar para mirar aves, es un lugar donde uno puede sacar todo ese estrés y toda la mala onda que muchas veces uno va cargando de las ciudades, porque el clima es además riquísimo, ¿no? El clima en el bosque seco de la costa es increíblemente rico, entonces una caminata de 2, 3 horas por ahí es una cosa maravillosa para hacer. Y ellos tienen también un museo de sitio a la entrada del bosque petrificado que pues tiene una muestra muy, muy importante de algunos de los fósiles que a lo largo de las décadas han sido recogidos ahí al lado de los ríos. Mucha gente también, los dueños de las tierras, se los han donado al museo, entonces se puede ver algunos de estos fósiles. Y aparte de que tienen guías especializados, los amigos son muy, muy chéveres, muy buena onda, trabajan mucho, ¿sí? Son gente que quiere mucho a su trabajo, son gente que quiere mucho a ese bosque, a su provincia sobre todo. Y otro lugar, bueno, ahí ya voy a ser un poco más localista, la ciudad de Quito. La ciudad de Quito tiene varios museos también. Yo trabajo para la Escuela Politécnica Nacional y tenemos nuestro Museo de Historia Natural y además está la colección de paleontología. Bueno, la colección de paleontología no está abierta al público porque por ser una colección científica es más para temas científicos, técnicos, ¿verdad? Pero el Museo de Historia Natural es esta parte que sí se puede visitar, es esta parte donde podemos estar en contacto y donde nosotros tratamos de dar a conocer los hallazgos y todo. Existe también un museo de historia natural, es el Museo del Instituto Nacional de Biodiversidad, del INABIO, donde estarían los fósiles del mastodonte más completo, ¿verdad? Ahí, que pues tiene mucha historia este museo, y varios museos pequeños regados a lo largo de la ciudad, como por ejemplo el Museo del Colegio Mejía, muy, muy importante también, la parte arqueológica, antropológica, y también hay algunos fósiles ahí. Estarían, ¿cuál más? Huango Polo, creo que hay uno. Eh, no conozco si en Huangopolo tienen algún museo, pero no sería nada raro porque en realidad todas las localidades alrededor del Ilaló se pueden encontrar muchas fósiles de megafauna. Todas las localidades, las principales son Alangasila, Merced, Tumbaco, Cumbayá, pero localidades pequeñas de alrededor, por ejemplo, Conocoto, del otro lado también está Linga, que es un lugar muy famoso
Todo eso son lugares donde existe una fuerte presencia de fósiles de megafauna. Muchas veces han querido hacer museos de sitio. De hecho, en Alangasí, en La Merced, perdón, sí se tenía algunas pequeñas exhibiciones y en Alangasí incluso llegaron a poner algunos ejemplares en estatuas en el parque de dientes de sables, de mastodonte, todo eso, ¿no? O sea, sí se le da una importancia bastante grande. Ojalá que pudieran haber museos para poder visitar próximamente. Es una de las mejores formas. El Inga, ¿por qué, José Luis? Eso te podía preguntar hace algún Bueno, momento. El Inga es un lugar que así ha tenido su gran importancia, principalmente en la parte arqueológica, porque es de los pocos lugares donde se conoce el paleoindio, estos primeras edades de los primeros ingresos de los humanos al Ecuador, ¿no? Estos primeros asentamientos, digamos, humanos. Y el Inga es uno de estos lugares que muchos se pensaba que llegaban a tener, los restos que ahí se encontraban, llegaban a tener alrededor de 10.000 años. Esto también como hallazgos un poco hermanos de los hallazgos de la península de Santa Elena, también de edades similares, el hallazgo de la cueva de Chofchi y todos, ¿no? Que son conocidos por esa antigüedad y que en muchos casos se esperaba o se espera que en algún momento se encuentren restos de megafauna que haya sido consumida por esos primeros humanos. Hasta el día de hoy no tenemos un registro formal. En algún momento, cuando apareció el mastodonte de Alangasí, se hablaba de que, o sea, se hablaba, ¿no? Franz Spillmann, la persona que excavó junto con Max Uhle, estos dos investigadores hacia los años 20, que excavaron este mastodonte, el momento en que lo dieron a conocer, hablaban de que el mastodonte fue cazado, porque encontraron además restos de ollas, de herramientas hechas por humanos. Entonces todo esto era el contexto y en ese momento era como el mastodonte más famoso porque fue cazado por el hombre. Pero para los años 50, posteriores incluso al gran incendio de la Universidad Central que acabó con ese fósil, lo destruyó por completo, hubieron nuevos paleontólogos, principalmente franceses y alemanes, que regresaron a esta misma localidad, porque la localidad de este mastodonte era muy conocida, es muy clara, ¿no? La quebrada Callehuayco, que divide el pueblo de Alangasí y La Merced, se lo conoce. Regresaron a este lugar e intentaron hacer un nuevo registro estratigráfico. Y la conclusión de ellos es que este material humano que se habría encontrado junto al mastodonte en realidad no era por consumo, sino que fue arrastrado. Es decir, hace más de 10.000 años, quizá unos 20, 30.000 años, se habría muerto el mastodonte y se habría depositado en una forma anatómica muy buena porque se lo encontró prácticamente armado, ¿no? Y posterior a eso se habría desenterrado una parte por erosión natural de la quebrada, desenterró una parte que se fue llevando seguramente una pata, porque una de las cosas que se ve en las antiguas fotografías es que le falta una parte de una pata al mastodonte. Y parece que se erosionó esa parte y al mismo tiempo se depositó lo humano. Esa es una de las conclusiones de aquella gente que quiso volver a estudiar el tema. Entonces se descartó por completo que haya sido consumido, ¿sí? Lamentablemente ahora ya no tenemos ni el mastodonte para estudiar. El lugar, bueno, ya prácticamente está perdido entre la flora de la quebrada. Es muy poca gente quien lo conoce, ¿no? Bueno, no es un lugar para visitar definitivamente porque está dentro de propiedad privada y bueno, eh, pero eso, o sea, son historias escondidas detrás de todo, porque como digo, lamentablemente el fósil se quemó en 1929, hubo aquel gran incendio en la Universidad Central y ahí desaparecieron todo lo que se podía haber estudiado quizá después, o mantenido, ¿no? El mismo Spillman.
Sí, como bien dices, bueno, es propiedad privada. Yo he ido 2 o 3 ocasiones a Linga justamente por conocer un poco, no siempre como tú, muchos académicos han dicho lo espectacular de la zona de Linga y uno va y espera encontrar un poco de esa majestuosidad, pero no, nadie tiene idea ahí de lo que se puede encontrar, de lo que se encontró, en fin. Pero bueno, ojalá algún rato y se puedan hacer museos de sitio o dar a conocer por medio de papers, como tú dices. Nos consultan dónde es el INAVIO. Oh, el Instituto Nacional de Biodiversidad está en la ciudad de Quito, dentro del Parque La Carolina. Es uno de los museos que forman parte de este conjunto de exhibiciones que está dentro de la Parque La Carolina, junto a Mundo Juvenil, que es también, está cerca de la parte de las canoas, de esta lagunita, ¿no? Está del otro lado de eso. Ahí Donde está. suelen hacer las exposiciones de justamente jurásicas ahí, ¿no? Ah, sí, en Mundo Juvenil. Y está al lado también el Jardín Botánico de Quito, ¿no? Son estas exhibiciones bien chéveres que tienen en este sector. Bueno, ahí está ubicado el instituto. Así que ya saben, si quieren hacer viaje por ahí, tienen para hacer 3 visitas por uno siempre, por favor, manteniendo las normas de bioseguridad y preguntando si es que están atendiendo, obviamente. Nos dicen qué gusto saber que los caballos no fueron traídos solo por los españoles, sino que también existían en el lugar. Era algo que Ujú. se me hace novedoso. Sí, a mí también me sorprendió, creí que los caballos habían venido netamente de Europa, ¿no? Pero novedoso Sí, esto que haya habido esta fauna también aquí. sí, vivieron y se extinguieron hace alrededor de 10.000 años. En el caso de la provincia del Carchi, de las investigaciones de los italianos, aparentemente ese es uno de los últimos lugares donde se puede registrar un caballo fósil, es decir, se pudo haber extinto entre 8.000 y 9.000 años, o sea, ya es lo último. Y las dataciones que ellos lograron hacer están hacia eso. Es decir, que esos caballos a lo mejor si vieron a los primeros humanos llegar por ahí, a lo mejor fueron cazados tranquilamente, ¿no? Comerse un caballo era un animal pequeño, no era tan grande como los caballos que hoy conocemos. Estos caballitos eran, la especie de aquí de los Andes es muy parecido a un burrito cabezón, porque el grupo de la costa es un caballo más alto, pero no tan alto como el caballo, por ejemplo, las razas que solemos ver en los desfiles militares o de la policía, que son caballos muy altos a la cruz. Estos eran más bien pequeños, eran totalmente adaptados al ecosistema donde habitaban. En el caso de la costa, eran altos y de patas flacas porque tenían espacio para correr en lo plano, ¿verdad? Mientras que en los Andes eran más pequeños y de patas más robustas, más gruesas, porque tenían que estar en lugares escarpados. Entonces necesitaban una musculatura más grande y patas más cortas, o sea, más fuerza. Más velocidad en la costa, más fuerza en los Andes. Eso se puede mirar en esos grupos. Es muy interesante, súper chévere. Sí, nos quedaríamos toda la noche a conversar del tema y más contigo que lo manejas, pero de una manera espléndida. Nos dice, Claro. ¿cómo es el rastro de los fósiles? Y buena pregunta. Digamos, ustedes se encuentran un fósil en un lugar y empiezan a hacer excavaciones o simplemente uno tiene que correr con un poco de suerte que la gente denuncie que en algún lugar, haciendo su casa o trabajando algún terreno, encontraron eh, fósiles. Bueno, hay historias de todo un poco. Normalmente son amigos los que se contactan con nosotros y nos cuentan de cosas que están apareciendo. Si bien hacemos salidas periódicas a ciertas localidades, se recorren y tenemos la suerte de encontrar cosas, muchas veces son los amigos que están presentes a veces en las construcciones civiles, en cuando se abre un camino, cuando se abre una trocha, la maquinaria mueve material y ahí aparecen cosas. Entonces ahí es cuando nos llaman o se contactan con alguien que lo conoce. Muchas veces el Facebook ha sido una herramienta muy buena para nosotros porque nos contactan por ahí. Entonces nosotros intentamos, digo intentamos porque no siempre es posible poder ir a visitar y luego ya viene todo el trabajo que se tiene que hacer. En algunos casos, cuando las cosas son de extrema gravedad, o sea, en ese momento está pasando el hecho de que se está cayendo de una pared, de que se está erosionando un lugar, entonces tratamos de salvarlo ese mismo momento.
lo tratamos de poner a buen recaudo con yeso, bueno, con camisas de yeso y todo lo que siempre andamos a traer para esos casos. Y luego ya para poder trabajar más formalmente, pues tenemos que tramitar el permiso dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, tramitar ese permiso, dar a conocer nuestro interés por estudiar o por salvarlo lo más pronto posible, y una vez que se tiene el permiso ya se puede trabajar. Ya se puede trabajar. Por otro lado, también tenemos amigos, colegas y todo que, por ejemplo, en el caso de geología, los geólogos, tanto los técnicos como estudiantes con sus profesores, siempre están haciendo observaciones de campo, hacen mucho campo, y muchas veces al momento de dar un martillazo a una roca pueden encontrar un fósil. Y claro, en ese caso ellos pues nos lo traen y nos lo donan, y luego nosotros tratamos de regresar ya para trabajar de forma formalmente en esas localidades. Es decir, que el hecho de tener un poco de difusión, tanto en redes sociales como en el Internet, que ha sido una herramienta muy buena, ya nos permite estar en contacto con la gente que encuentra fortuitamente, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, haciendo los cimientos para la casa personal, ahí te puedes encontrar con algo. Mucho material se va a la basura, se va en volquetas por el desconocimiento, pero cuando hay personas que les llama la atención, lo que hacen es tratar de recuperar lo mejor posible y luego nos avisan y nosotros vamos. Y tratar de tener la mayor cantidad de rigor posible. O sea, hay muchas historias, hay muchas historias. También hay las historias de material decomisado. Nosotros muchas veces hemos colaborado con las investigaciones del mercado negro de fósiles, que como te digo, es un delito en nuestro país. Hemos colaborado con eso y mucho del material decomisado ha sido dado en custodia a nuestro museo, entonces lo tenemos ahí muchas veces para tratar de, en algunos casos, exhibir, o incluso nos permite tener una colección didáctica, es decir, poder mostrarle a estudiantes de cualquier rama cómo es un fósil, cómo se lo encuentra con ese tipo de material. O sea, tratamos de darle un valor científico, técnico y luego didáctico a este tipo de materiales, que muchas veces no sabemos ni de dónde vienen, solo sabemos que fue incautado y nada más. Sí, es así. Hay muchas historias. Me imagino. Y nos dicen, ¿se puede estudiar paleontología en el país? No, lamentablemente no, en el Ecuador todavía no existe una carrera de paleontología, ni de pregrado ni de posgrado. Como les explicaba con las diapositivas al principio, es posible llegar a la paleontología desde el lado de la geología o de la biología, porque las dos carreras te dan un conocimiento básico de lo que necesitamos para la especialización. Una vez que se tiene eso, se puede optar por salir al extranjero, por salir a uno de los países donde uno se puede especializar. Hablábamos de Argentina, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, que es que es la institución más grande que forma paleontólogos en Latinoamérica. Hay varias universidades en Brasil que también te permiten hacer un doctorado en paleontología, y existe hasta ahora una sola maestría en Chile, en la Universidad Austral de Chile, que tiene una maestría en paleontología. Entonces, ya va habiendo un campo un poco más abierto para eso. También hay en México, la UNAM también permite hacer doctorados en paleontología, y existe una nueva carrera en la universidad, si no mal no recuerdo, se llama Universidad de las Américas en México, que tiene una pequeña licenciatura en paleontología que yo solo la he escuchado. Realmente no tengo mucho conocimiento de qué tan chévere estará, pero es una opción también. Luego en los Estados Unidos, por obvias razones, ellos ya tienen escuelas y todo un bagaje, pero que en Estados Unidos una cosa rara es que el tema de especialización en paleontología ha empezado a desaparecer. Hace algunos años había una sola universidad que te permitía hacer un posgrado en paleontología, un país tan grande y tenía una sola universidad, y habían otras en Europa.
Ahora las cosas parece que empiezan a cambiar nuevamente, pero la paleo está ahí. Siempre ha sido una especialización un poco rara, no nomás. Ojalá que en algún momento podamos organizar al menos un posgrado en el Ecuador. Sería muy interesante, sería muy bonito. Ya se tenía algunas ideas hace poco, pero claro, ese es un proceso un poco largo, ¿no? Para poder hacer un posgrado de todo esto. Así que ya saben, quienes tengan el gusto por la paleontología, a meterle ganas porque hay que sacar una buena beca en el exterior. José Sí. Luis, creo que hemos quedado satisfechos. Disculpa que nos hemos tomado mucho más del tiempo que teníamos previsto. Te Ajá. agradecemos Está bien. enormemente. A todos ustedes, amigos, recuerden seguirnos en YouTube, en Facebook. Si están interesados en algún tour en particular, recuerden que ya tenemos un catálogo de nuestros destinos. Tenemos grandes sorpresas para diciembre y no se olviden que estamos en Malki Machay el próximo 5, 6 y 7. Si quieren unirse a la minga que estamos organizando para seguir restaurando este lugar, es completamente gratis. Nos piden el enlace, les compartimos al WhatsApp y vamos dando a conocer estos lugares y rescatando lugares importantes en nuestro país. Y de igual manera, José Luis, si es que en algún momento podemos echarles la mano, quieren alguna difusión, quieren promocionar algún lugar, que se haga algún programa, háganos saber y con todo gusto coordinamos y manejamos para sacar. Yo tengo mucha ilusión, mucha expectativa en que este tipo de turismo innovador empiece a crecer en el país y se vaya saliendo un poquito de lo Chévere. común. Así que este canal, las puertas abiertas para cuando gusten. Ya estamos en TikTok también, así que quienes nos mandaban tantos videos para compartirlos, ahora ya estamos en TikTok y muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Tenemos sorpresas para la próxima semana, vamos a hablar un poco de ufología en el país, estamos preparando algunas sorpresas y por supuesto hablamos sobre los gigantes en el Ecuador, un tema apasionante y que lo queremos tocar de la manera más objetiva. José Luis, te damos paso para que te despidas de la audiencia, hagas la invitación a, a conocer un poco más de esto y por supuesto si quieren la gente seguirte en redes o conocer más de ti. Bueno, muchísimas gracias, Pavel. Muchísimas gracias a los amigos también por este momento, por esta oportunidad también, ¿no? Bueno, siempre para mí es muy chévere poder compartir, poder tratar de difundir, poder salir un poco también del ambiente técnico, científico y acercarle un poco más a estas ciencias al público en general, que es lo más importante porque realmente son las comunidades, son la gente que vive en los alrededores, los verdaderos beneficiados de poder conservar un yacimiento, ya de cualquier naturaleza, paleontológico, arqueológico, un bosque natural, un parque nacional, ¿no? Son las poblaciones directamente relacionadas siempre las más beneficiadas. Yo les agradezco y pues sí, esperemos que se termine el tema de la pandemia para que puedan visitarnos en el Museo de Historia Natural de la Escuela Politécnica Nacional. Recibe siempre a todo público de lunes a viernes. Bueno, yo creo que esto será ya para el próximo año. Y si quieren contactarse con nosotros, tenemos, por ejemplo, en Facebook una página que se llama Ecuador Fósil. Ecuador Fósil es esta ventana por donde tratamos de difundir la mayor cantidad de entre material y publicaciones. Estamos en contactos con amigos paleontólogos del extranjero. Bueno, todo lo que más se puede en el Ecuador Fósil por Facebook. Y en mi caso particular, ¿no? José Luis Román también por Facebook o Instagram, bueno, estoy ahí para ayudarles en lo que se pueda, a veces contestar preguntas. En algunos casos, incluso solamente conversar. Hay muchos chicos, niños que les encanta el tema de la paleo y para ellos es muchas veces muy difícil encontrar a alguien con quien conversar. Y bueno, eso también puede ser para nosotros. A mí me gusta mucho conversar, compartir experiencias y sobre todo con los niños. Estoy mucho más acostumbrado y tengo mucha más ganas de trabajar, sobre todo porque tengo un niño pequeño que es un fanático de los fósiles de los dinosaurios, sobre todo, entonces estoy acostumbrado a pasar mucho tiempo con él. Me encanta pasar con él.
Y nada, con los chicos también, escuelas, colegios, pues encantado. Muchísimas gracias y ojalá haya una próxima oportunidad para poder seguir conversando. De seguro, y sí, creo que es la ilusión que tengo yo también de que los, como te comentaba, los más pequeños, de aquí en 15, 20 años nos sorprendan siendo grandes paleontólogos. Y hablando de Por pequeños, supuesto. mando un beso gigante a mi hija que le encantan los dinosaurios. Kiki, te amo, mi amor. Y dale, mija, quien quita ahí, le sigues los pasos al José Luis. Sí, A todos vamos ustedes, ahí. muchísimas gracias. Esto es Ecuador Turismo Misterio. Yo soy Pavel Pino. José Luis, un abrazo gigante y muchísimas gracias Un por... abrazo, gracias también. Hasta luego. Chao, amigas.